Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, un invitado que muchos de ustedes tal vez ya lo conocen. Vamos a tener la presencia de nuestro amigo Julio Gaitán, que es experto en temas cosmológicos de las tradiciones, se pudiera decir, de aquí de las Américas, de nuestros ancestros. Entonces lo hemos invitado para que pueda compartir alguna información y nos aclare ciertas dudas que tenemos acerca de nuestros orígenes. Entonces él va a estar acompañándonos el día de hoy con nosotros. Y pues Julio, bienvenido aquí al canal de Sabiduría Espiritual. Espero que puedas sentirte cómodo aquí con nosotros y pues bienvenido amigo, ¿cómo estás? Hola Jesús, un saludo y un saludo ahí a todos los amigos suscriptores de tu canal. Y pues sí, nos vamos a hablar un poquito de esa ancestralidad que pues en ocasiones a personas no les interesa mucho y hay otros que sí les interesa, pero pues investigan en lo primero que te sale ahí en una búsqueda y a veces tenemos un mal concepto de lo que eran nuestros ancestros y pues por eso hay que ver a ver qué es lo que podemos entender o a ver qué pueden entender de esto que yo he podido estudiar ya por algún tiempo y que pues también lo personal sí me ha ayudado un poco para reconocernos de cuáles son nuestras raíces. Sí, muy bien, muchas gracias amigo. Sí, esperamos aprovecharte en este tiempo aquí en el canal y absorber todo lo que podamos ahí de conocimiento de lo que tú has estudiado. Pero antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría extenderles nuevamente la invitación a aquellas personas que están interesadas en participar en las clases virtuales del libro secreto de Juan. Si estás interesado, mándame un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Dime que estás interesado y yo posteriormente te voy a regresar un correo electrónico y mandándote la información de el grupo de Telegram que nosotros tenemos, que es en donde nosotros nos ponemos de acuerdo para la próxima clase. Entonces, si estás interesado en participar en las clases virtuales, mándame un correo electrónico a sabiduría.espiritual23@gmail.com. Y pues haciendo a un lado todos estos protocolos de inicio, amigos, vamos a entrar de lleno con el tema. Y amigo, dinos, queremos conocerte un poquito más. Te hemos visto ya en canales, se pudiera decir, familia, que compartimos más o menos este tipo de temas o de conocimientos, pero nos gustaría saber un poquito más de ti, amigo. ¿Quién es Julio Gaitán? ¿Quién eres, amigo? ¿Puedes presentarte aquí con nosotros? Bueno, pues me considero una persona, un investigador, alguien que nunca ha estado de acuerdo con todo lo que se nos ha contado, lo que se nos ha enseñado. Y pues desde ya hace algunos años, por ahí en el 2017, me empecé a interesar en estudiar muchas de estas cosas, pero que esto de las culturas ancestrales, pues lo traigo ya desde niño. Yo tuve la oportunidad de convivir con mi abuela y a ella le gustaba mucho ir a visitar diferentes zonas arqueológicas de México. Entonces yo en mi niñez tuve la oportunidad de visitar junto con ella varias de estas zonas y de ahí me empezó a nacer toda esta, se puede decir, toda esta curiosidad de que al ver esas construcciones tan imponentes, tan perfectas, tan llenas de detalles, de dibujos, grabados, yo no podía creer lo que se nos enseñaba acerca de nuestros ancestros, ¿no? De que eran unos salvajes que cometían sacrificios y que hacían una barbaridad de cosas, que hasta se les decía que eran caníbales, ¿no? Por ahí en muchas de lo que son las crónicas de la conquista. Y pues yo pienso yo pensaba en ese tiempo que pues que no era posible, ¿no? Al,
al poder observar todo ese conocimiento que tenían, toda la perspectiva de la vida, que era algo, fue lo que más me atrapó a querer indagar más en estos temas, porque no tan solo era un conocimiento histórico, sino que también ahí va envuelto un conocimiento y una sabiduría espiritual en todo el legado que nos dejaron. Entonces, así fue como nació esta pasión, puedo ponerlo de esa forma, que me ha llevado ahí a participar en varios canales, y no sé, es algo que nada más como que nace, le nace a cada uno, y pues yo feliz de la vida, ¿no? De que me den la oportunidad por ahí de compartir esto que he podido encontrar a lo largo de estos años de estudio. Muy bien, amigo. Qué interesante, fíjate. Yo creo que a la mayoría de todos nosotros surge esta pasión o surge este interés de querer aprender más desde pequeños. Por ahí, amigo, te hemos visto en el canal de Círculos de la Real Interpretación. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo es que conoces a Lili? ¿Cómo es que conoces a los demás compañeros que salen ahí en Círculos de la Real Interpretación? ¿Cómo es que surge este canal que es en donde nosotros podemos verte ahora sí que cada semana? ¿Cómo nace este proyecto, amigo? Bueno, eso empieza ahí cuando ya hace algunos años también, por ahí yo creo que sería como en el 2020, en el chat de los videos de Descubriendo, que anteriormente era cada viernes, ¿no? Cuando se juntaba todo el grupo de Descubriendo, y ahí fue donde yo conocí, por medio del chat, conocí a Lili, y pues ahí ya había tenido algunas entrevistas ahí con canales también conocidos de esa índole, y pues yo les proponía ya a las personas en el chat hacer un grupo de Facebook o cualquiera de las plataformas, hacer un grupo para juntarnos y para intercambiar, sí, pues conocimiento, ¿no? Y ahí salió Lili, que para ese tiempo ella ya tenía un grupo donde ya lo tenía bastante, sí, ya estructurado, ya tenía bastantes personas ahí en ese grupo. Y pues me dice, no, ¿sabes qué? Pues para no empezar otra vez desde cero, ¿por qué no mejor lo hacemos aquí desde este grupo? Y ahí fue como empezamos. Ya, creo que yo cuando entré con Lili, ella ya tendría, sí, pues, algunas 300 personas, o a lo mejor un poquito más, que ya tenían un grupo. Y aparte ya había personas ya más cercanas, más interesadas, que querían empezar a juntarnos cada semana para hacer algún tipo de charla de algún tema y ahí compartir entre todos. Y así fue como empezamos. Esto ya, te digo, fue como por ahí 2020, 2021, más o menos. Y fue donde nació todo esto, ya que el canal ya en YouTube apenas vamos para 2 años. Pero ya juntándonos y teniendo el grupo por acá en otras plataformas, ya tenemos, yo creo, entre 4 y 5 años. Y pues ahí muchos de los personas que participan ahí, que han participado, pues todos ahí nos conocimos. Ahí fueron llegando, algunas personas me contactaban a veces por Facebook, y ya los invitaba, ¿no? Ya decía, mira, acá tenemos un grupo, que nos estamos juntando, estamos teniendo charlas cada semana, y así fue como se empezó a hacer todo esto, que ya ahorita te digo, ya tenemos ya alrededor de entre 4 o 5 años de que comenzamos esto, y aquí seguimos. Muy bien, amigo. Sí, y extender esta invitación para todas las personas que nos están viendo, que son comunidad del canal de Sabiduría Espiritual, que puedan ir al canal de Círculos de la Real Interpretación. No solamente van a encontrar información,
muy parecida a lo que hacemos aquí en el canal de Sabiduría Espiritual, sino que en este grupo hay más personas con otro tipo de conocimientos, que es el mismo caso de Julio, que ahorita va a compartirnos estos temas de nuestros ancestros aquí en las Américas. Por ahí está otro compañero, ahorita no recuerdo bien el nombre, es un argentino, que sales también ahí comúnmente con William, ¿cómo se llama este muchacho? Cristian Donato. Cristian Donato, él se me hace un erudito, ahí con el perdón de la palabra, cabroncísimo también ¿cómo se dice? En esa información, en hacer conexiones de diferentes tradiciones ancestrales, no solamente de aquí de América, sino que junta también información de la India y hace muy bien esa relación. También buenazo ahí con Cristian. Y así también he visto otras personas que participan allí en el canal o en este grupo de círculos de la Real Interpretación. Entonces, a extenderles nuevamente la invitación de que puedan seguir sus grupos. Ahí está el canal. Y en la parte de abajo les voy a dejar los enlaces para que puedan unirse a los grupos de Telegram y también al canal de YouTube de Círculos de la Real Interpretación. Amigo, la mayoría de la gente que nos sigue aquí en el canal de Sabiduría Espiritual nos sigue por un tema que es de mucho interés, que tiene que ver con los libros apócrifos, y en este caso pues el libro secreto de Juan. Por ahí nosotros en nuestro estudio siempre surgen varias preguntas. Bueno, en realidad son tres. Pudiéramos decir que son tres. Y la primera de ellas, amigo, con el libro secreto de Juan es para ti en tu estudio, porque sé que también lo has estudiado y lo mencionas cuando realizas alguna exposición. Para ti, amigo, ¿quién es Yaldabaoth? Yaldabaoth para mí es ese error que se comete por parte de una humanidad. Ahí vemos que es la última humanidad, el último reino de la estrella de que es el Elet, de ese reino sofiano, que es el último que bueno, hay diferentes perspectivas y puntos de vista. Bueno, eso yo creo que eso es otro tema, pero ahí se dice que tuvieron un error por crear algo fuera de los parámetros universales. Entonces esto lo podemos ver, o yo no lo veo como una persona, sino más bien fue como una energía que es contraria a la energía universal, a los principios universales que crearon todo. Entonces, bueno, en ocasiones yo en algún tiempo cuando empecé a estudiar este libro, ya también hace algunos años, yo pensaba que había sido algún tipo de manipulación genética, que la misma humanidad había empezado a hacer, a crear seres por medio de un proceso que no es natural, como lo podemos ver en este tiempo, que pudiera ser algún tipo como la clonación, como estos bebés en vitro, ¿no? Que se les llama de laboratorio, porque, bueno, yo considero que dentro de la mujer, en esa unión, primeramente, cuando el esperma se une con el óvulo, ahí crea una manifestación energética, y desde ahí es donde comienza la vida de ese nuevo ser. Entonces es un proceso que ya casi cuando va a salir, pues de acuerdo a diferentes informaciones, eso es lo que yo veo más lógico, ya casi cuando va a salir este nuevo ser es cuando adquiere ese espíritu, donde va a poder empezar a grabar esas memorias, ¿no? Que también hay otras personas que dicen que esto sucede desde que empieza a crecer, ya cuando su corazón se forma. Esto creo que se dice por ahí a las 9 semanas, si no me equivoco, un poquito menos, o 9 días, no recuerdo muy bien. Pero ya también es como que en ese proceso natural universal,
es donde se va llevando, bueno, lo vuelvo a repetir, el proceso para, en primer lugar, para empezar la vida y para adquirir un espíritu. Entonces ya cuando lo haces de una manera fuera de ese parámetro natural, pues a lo mejor pudiera ser que esos seres, o esos nuevos seres que estás creando, nazcan sin ese espíritu, ¿no? Sin esa conexión con lo divino. Entonces yo en alguna ocasión yo pensaba que a lo mejor eso hubiera podido ser la causa de que se creara esa energía contraria, ¿no? De Yaldabaoth. Hay diferentes teorías, versiones, y aparte que este libro, yo creo que cada vez que uno lo lee le puede sacar un poquito o le entiendes de una forma diferente. Es lo que también he notado, que no, o sea, no me puedo quedar con la misma interpretación todo el tiempo, porque cada vez que lo vuelvo a leer voy sacando algo diferente y van saliendo cosas nuevas. Entonces, pero sí, a lo que puedo comprender, pues sería ese Yaldabaoth sería esa energía contraria, esa fuerza antinatural, que el mismo ser humano crea y empieza a vivir en eso, y es lo que lo aleja de esos reinos eternos. Muy bien, amigo. Muy bien. Sí, yo creo eso es algo que sucede cuando leemos, como que tiene varias etapas, ¿no? Como que lo lees por primera vez y pues no entiendes nada. Es como cuando lees el Apocalipsis, solamente ves figuras monstríferas y símbolos y pues uno no entiende nada. Conforme empiezas a leerlo, como que empiezan a hacer en nosotros una especie de interpretación. Yo también lo he pensado, amigo. Pienso que la desviación de Sofía o Yaldabaoth dice que todo inicia por un pensamiento, y dice que lo que realmente engendra, dice que es algo diferente a lo que se venía replicando en humanidades anteriores. Y sí, al principio yo también llegué a pensar que tal vez pudo haber sido, no sé, una malformación de un humano que tenía este pensamiento. Y después, conforme lo va uno leyendo, uno va entendiendo que en realidad pues ahí mismo dice la clave, dice que tuvo un pensamiento. Y dice, y su amante no colaboró con ella. O sea, en realidad es, como tú mencionas, es una energía que aparece en el pensamiento de esa humanidad, en donde ellos empiezan a distorsionar las leyes de creación, que era lo que yo a veces siempre les comento, en donde tenemos una cuchara, un tenedor y un cuchillo, y normalmente estos cubiertos nosotros los utilizamos para comer, pero también se pueden utilizar para otra manera. Por ejemplo, con un tenedor yo me puedo sacar un ojo, o puedo atacar a otra persona y sacarle un ojo. Con un cuchillo, que es con el que corto la carne para alimentarme, puedo quitarle la vida a alguien. Entonces, esa es mi interpretación, que sus pensamientos empiezan a entender las leyes de creación, que pueden distorsionarlas, que pueden utilizarlas de otra manera. Yo también siento que va más o menos por ahí, que es una energía que se apodera de esta humanidad y empiezan a corromper pues todas las leyes de creación. Ahora, amigo, cuando nosotros nos encontramos en ese proceso de empezarnos a cuestionar todo, empezarnos a cuestionar lo que nos han enseñado nuestros padres, lo que nos enseñan en la escuela, lo que nos enseñan en la iglesia, y sobre todo nace cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento y vemos cosas horribles, amigo, vemos cosas horribles allí en el Antiguo Testamento. La pregunta va enfocada igual con el libro secreto de Juan. Este personaje que aparece en el Antiguo Testamento, que se hace pasar por Dios o dice ser Dios, el Dios de Israel, ¿qué relación tiene con este personaje que estamos viendo en el libro secreto de Juan, con Yaldabaoth o con todo este grupo de entidades?
para ti, ¿quién es Jehová o quién es este falso Dios del Antiguo Testamento? Bueno, ahí ya cuando también hay referenciando el libro secreto de Juan, pues lo dice claro, ¿no? Bueno, yo lo puedo ver como ya este nuevo gobernante para esta humanidad. Este ya vendría a ser ya de alguna forma ya más física, no tanto como esa energía contraria, sino no sé si física en cuerpo, porque por ahí hay muchos relatos en el Antiguo Testamento donde se puede apreciar que en realidad sí era una persona, una entidad viva, biológica, y que estaba con el pueblo, porque hay varias versículos por ahí creo que está en el Éxodo, hay uno donde dice, le dice a Moisés, ¿no? Que le diga al pueblo que está ahí, cuando habían salido de Egipto, le dice, ¿sabes qué? Llévate un palo, le da un palo de una cierta medida, y ya le dice, no, dile a todos los que están allá afuera, que cuando van a defecar, hagan un hoyo a lo largo de este palo, y que hagan allá dentro de ese hoyo que van a hacer y lo tapen. Dice, porque Jehová tu Dios está con ustedes. O sea, ahí se ve que, o se puede entender que estaba realmente, físicamente, ahí literalmente acompañando al pueblo, o que bajaba en ocasiones, ¿no? A los campamentos. Y pues ahí el libro secreto de Juan dice, en símbolos, ¿no? Que este mismo Yaldabaoth fue quien violentó a Eva, y que de ahí fue de donde salió lo que es Elohim y Yahvé. Dice, uno es bueno, uno es malo. Ahí se puede ver también como donde ya en este mundo material nace esa dualidad que se tiene que expresar, o que se tiene que manifestar para que las cosas puedan moverse, ¿no? Es como la energía que hay en esta dimensión necesita tanto un polo positivo como un polo negativo. Entonces ahí ya el Dabaoth en este mundo material dice que es la parte más baja y más densa de ese mundo material a donde fue traído el Adán, ¿no? Y ya después de formarse o Eva, que también se puede ver de muchas interpretaciones, que no hay quienes dicen que Eva fue una humanidad, hay otros que dicen que no, que Eva en realidad sí fue la pareja de ese Adán, y que también por ahí en el mismo libro secreto de Juan se referencia en una parte como ella, como el pensamiento posterior iluminado, sabiendo que el pensamiento anterior fue el pensamiento del Padre para crear a Bárbelo. Y es como si esa Eva o esa mujer fuera ese pensamiento posterior, lo que nos vuelve como humanidad después del caos, lo que nos vuelve a poner en ese parámetro de leyes universales. Porque y no tan solo es en el libro secreto de Juan, hay muchas otras informaciones donde se hace ver como si cuando ese Adán es bajado ya a lo más profundo de la dimensión material, es como si fuera andrógeno, como si no tuviera todavía, o no existieran esos dos sexos, ¿no? Lo que es el hombre y la mujer. Entonces imagínate, un humano andrógeno pues no tendría las cualidades para poder participar en una creación universal, porque ya se saldría de esa misma ley universal, que es la conjunción de él, ella, para que por resultado sea un vástago, un hijo. Entonces, o sea, hay muchas cosas, y pues ese Yahvé y Elohim también se han visto por ahí en diferentes
cultura lo podemos ver por ahí en la cultura sumeria como Enlil y Enki, que son estos dos dioses que uno es bueno, y el otro es malo, ¿no? O sea, hasta en lo que son todo el conocimiento ancestral también de aquí de América, ahí citando lo que es el conocimiento tolteca, también está Quetzalcóatl como esa parte positiva, pero tiene su hermano que es el Tezcatlipoca Negro, que es la contraparte, es como la misma dualidad, pero no diciendo que por esto sean malos, no, sino que más bien está en forma de simbolismo para poder comprender en dónde estamos en esta dimensión y cómo es que funciona esta misma dimensión. Muy bien, amigo, muy bien. Muchas gracias por esto que nos compartes. Y ahorita tocando el tema que haces acerca de Quetzalcóatl, me gustaría que pudiéramos ir adentrándonos al tema, que es por la razón en la que te he invitado para que pudieras venir aquí al canal. Y me gustaría preguntarte, amigo, tenemos la historia el libro secreto de Juan nos habla de una historia o nos hace referencia de que los humanos se han ido expandiendo por el universo con un propósito. Obviamente este propósito, según lo que he estado leyendo de los Windmakers y de otras documentaciones, es que nosotros podamos conocer a la primera fuente a través de una experiencia humana. Y por medio de nuestros sentidos experimentamos pues la creación. Cuando nos conectamos por medio de la creación, se dice en estos documentos que también conocemos al Padre, conocemos a Dios, conocemos a la primera fuente. Pero hay una historia, amigo, aquí en nuestro planeta, o tenemos muchas historias que precisamente tienen que ver con los sumerios, como tú lo comentaste, con estos dioses o aparentes dioses que vinieron del cielo, llegaron aquí al planeta Tierra para buscar oro o minerales y crean al humano, crean al hombre. Bueno, esta historia tiene un aproximado más o menos de unos 6,000 años, 7,000 años. Pero en las civilizaciones antiguas, amigo, tenemos historias aún más atrás que los sumerios. Tenemos el caso de la Atlántida y tenemos el caso de Lemuria. Me gustaría, amigo, que puedas ahí ayudarnos a aclarar esta información. Estas dos civilizaciones de Lemuria y de la Atlántida crecieron o aparecieron o estuvieron más o menos en la misma época. Comparten información con los sumerios, con estos personajes que bajaron del cielo y se hicieron pasar por Dios. Me gustaría que pudieras ahí irnos aclarando para ver nuestros orígenes, precisamente para nosotros que vivimos aquí en las Américas. Háblanos o explícanos un poquito de esta información, amigo, de la Atlántida y de Lemuria y de los sumerios, que son las historias más importantes que por ahí encontramos rápido en internet y pues en YouTube, obviamente. Sí, mira, de acuerdo a lo que es la tradición oral Hopi, se dice que antes de esta humanidad existió una humanidad anterior. Esta hubiese sido el tercer mundo, de acuerdo a los Hopi, que ahora estaríamos en el cuarto mundo. En este tercer mundo ellos lo llamaron Cascara, que Cascara, aunque no se sabe bien de lo que significa, ni siquiera por los mismos ancianos Hopi que todavía están con vida, pero es algo como un punto de ser, es como decir, como recordar, añorar de dónde vienes. Más o menos es la idea de esa palabra. Y lo que ellos cuentan es que en ese tiempo anterior a muchos miles de años, pudiera decir, que la mayoría de personas citan a la Atlántida como que estuvo aquí o estuvo viva todavía alrededor de 12,000 años
de antigüedad, pero de acuerdo a lo que cuentan aquí los Hopi, fue mucho más antigua de lo que creemos. De acuerdo a ellos, el último cataclismo que ocurrió, que fue cuando se hundió la Atlántida, pasaría alrededor de hace 80,000 años. Y esto fue algo que sucedió simultáneamente con la Atlántida, que ésta se hundió de un momento a otro, donde la mayoría de sus habitantes perecieron en las aguas. Y en el lado contrario, acá en lo que era lo que conocemos ahora como el Océano Pacífico, ahí es donde se encontraba Cascara, que yo lo relaciono más con... También de repente hay a veces un poco de confusión con Lemuria y Mu. Hay información que te dice que Lemuria estaba en un lugar cerca de la India, en lo que es el Océano Índico en este momento, y que de ahí también hay muchos escritos ahí de lo que son de la cultura hindú. Por ahí hay una historia de una tierra, ¿no? que existía ahí en ese Océano Índico, que para mí esa es Lemuria, la que existió, que yo considero Cascara, acá en el Océano Pacífico. Yo la relaciono más con el continente perdido de Mu, porque, bueno, ya en otros estudios también hay relación de los mismos mayas con lo que es o lo que fue el continente perdido de Mu. Entonces ahí es nada más una aclaración. Hay muchos que pues aseguran que es que fue Lemuria, que Lemuria fue la que estuvo en esa parte del Océano Pacífico. Entonces Mu o Lemuria o Cascara, perdón, como le quieran decir, que a lo que cuentan los Hopi es algo bien interesante, porque ellos dicen que en ese tiempo, antes de este mundo, entre Cascara y Atlántida, que la Atlántida es nombrada por los Hopi como Talahuaychicua, que esto significa la tierra del este. Ellos aseguran en sus relatos que entre en medio de estas dos masas continentales no existía nada, y que si lo consideramos, pues en mapas modernos es exactamente donde se encuentra el continente americano. Entonces hay pruebas también geológicas, como son los salares allá en los Andes, como lo que es el mismo lago Titicaca, que es el lago salado con mayor altitud de todo el mundo. Está a muchos miles de metros de altura, y que pues de dónde vino la sal, si sabemos que la sal por lo regular está en los fondos o lechos marinos. Entonces ahí se puede constatar de que en algún tiempo, hace que los Hopi dicen alrededor de 80,000 años, sucedió un cataclismo, un evento cósmico, y también relacionado con los polos tanto magnéticos como físicos de la Tierra, en donde cambian en la polaridad, se mueve la Tierra. En ese movimiento hay choques de placas tectónicas, que al chocar es lo que crean todas estas cordilleras, ¿no? Que podemos ver ahí, como lo que es la cordillera de los Andes, lo que son los Rockies acá en Estados Unidos, todo lo que es la Sierra Madre, tanto oriental como occidental, ahí en México. Todo esto son causa de choques de placas tectónicas. Por eso es que todo alrededor, toda la costa del Pacífico de México y de todos los países que están ahí alrededor del Pacífico, tenemos lo que es el anillo de fuego, que simplemente está lleno de volcanes, porque toda esa zona es donde se juntan las placas, que por lo regular se mete una por debajo de otra, y por eso hay fisuras y por eso hay tanta formación de volcanes, porque por ahí es donde está saliendo el magma
de la tierra, y esto sucede cuando hay este tipo de cambios. Entonces los Hopi nos dicen que fue alrededor de hace 80,000 años. Cuando esto sucedió, por parte de los Hopi, como ellos estaban mucho más apegados a lo que era la espiritualidad, porque la Atlántida fue corrompida, empezaron a tratar de subyugar a los demás pueblos de la tierra. Entonces la tierra de Cascara no quiso dejarse someter, y hubo un ataque que ellos dicen que pudiera haber sido algo muy, muy parecido a lo que es una de estas nuevos armamentos, ¿no?, que tienen ahí los países de las élites, ¿no?, de la élite, estas sí, artefactos que hacen pum y destrozan todo, ¿no? Entonces dice que a ellos fueron atacados con uno de estos artefactos, y cuando eso sucedió fue lo que desencadenó todo el movimiento en la tierra. Pero del lado de los Hopi, ellos tuvieron un poquito más de tiempo, ya que el continente no se hundió de un momento a otro, sino que tuvieron un tiempo para poder salir. Pero también algo interesante que cuentan ahí en sus relatos es que pasaron alrededor de 4,000 años hasta que el pueblo pudo llegar atravesando el Océano Pacífico, hasta que pudieron llegar hacia donde estaba emergiendo esa nueva tierra que es América, lo que conocemos ahora como América. Los Hopi dicen que ellos, cuando llegaron, arribaron a las costas de lo que hoy conocemos como Bolivia. Y sabemos que en este momento actual Bolivia no tiene costas, porque es uno de los países que están a mayor altitud, yo creo, de todo el mundo, ¿no? Si no es que sí, yo creo que es el país que está más alto. Entonces te preguntarás, ¿no? Entonces, ¿por qué en aquel tiempo había costa o había playa en Bolivia? Y es a causa de estos eventos que suceden naturales, y que pues por ahí hay también información de que hasta el momento la misma cordillera de los Andes sigue creciendo. O sea, no es un proceso que no se ha detenido. Entonces ahí no es tan difícil el poder imaginarse o poder creer que estas historias en realidad son verídicas, porque ya comprendiendo más ramas de lo que envuelve toda esta información, te das cuenta de que sí, en realidad así es como pudo haber pasado. No sé si tengas ahí una pregunta hasta el momento. Sí, amigo. Bueno, pues obviamente hay muchas preguntas. Bueno, para ir aterrizando las preguntas, nosotros que vivimos aquí en América, en mi caso, pues a mí sí me sucedió, que es algo que comentaste al inicio cuando te estabas presentando. La información que nos entregan por parte de la escuela, la información que nos entregan por parte de nuestra cultura, en donde nos hacen ver que nuestros antepasados pues eran primitivos, pudiéramos llamarlo así, agresivos, y como tú mencionaste, pues que incluso había comunidades que eran caníbales, o sea, que se comían entre ellos mismos. ¿Dónde viene o de dónde vendría, amigo, toda esta distorsión de información? En lugar de querer aprender más acerca de nuestros ancestros, tratamos de buscar, porque eso lo vi mucho ahí en la ciudad donde yo vivo, bueno, donde yo vivía, que era en Torreón, ahí con los mismos compañeros, con los mismos amigos. Al momento de platicar de su descendencia o de su ascendencia, hablar de su familia, tratan de darle la vuelta de que pertenecen a tribus nativas de aquí de las Américas. ¿De dónde surge esta información de hacernos sentir, amigo, basura, pudiéramos decirlo así, inferior, y tratar de buscar más
no, pues que mi familia viene de Italia, no, que mi familia es francesa, no, que mi familia es alemana porque pertenecemos a una rama de aquí de México que son menonitas. ¿Por qué no sentirnos orgullosos de quiénes somos? A lo mejor es porque no conocemos esta historia, amigo, de nuestros ancestros. Pero ¿de dónde vendrá esta mala información y de querer darle vueltas a nuestra historia? ¿Dónde crees que viene toda esta mala información de nuestros ancestros y de no apreciarlos, obviamente? Sí, pues ese fue el trabajo que hicieron los invasores cuando llegaron aquí a estas tierras. Todo eso que decían mal acerca de los habitantes de aquí, pues fue simplemente para poder justificar toda la barbarie que ellos mismos estaban haciendo. Fíjate, por ahí dicen, he leído en algunos escritos antiguos que los mismos españoles o aquellos que llegaron para acá, que en ese tiempo creo que todavía no se podían decir españoles, no eran del reino de Castilla, de algo así, de la reina Isabel la Católica, ¿no? Y para poderse, decían ahí en algunos de esos escritos que ellos mismos le pedían a los nativos que les hicieran un pozole, pero con carne humana. Porque sí había grupos que sí practicaban todo este tipo de ritualismo, pero los mismos invasores, ellos mismos consumían todo esto. Imagínate en esas travesías donde se venían a como podían, eran travesías larguísimas por el mar, y pues imagínate por ahí que se acababa la comida y pues ahí tenías un compañero que estaba más o menos macizo, pues se lo comían. O sea, y no es mentira, o sea, lo podemos ver en cualquiera, en una ocasión de extremidad como esa. O sea, pasan muchas cosas. Y pues a lo mejor ellos eran los que tenían la costumbre de comer la carne humana, y pues para desprestigiar como era, venían con ese estandarte del Cristo, ¿no? Se llegaron escondiendo en eso, y pues era la única forma que podían apropiarse tanto de todas las tierras como de toda la propiedad de los nativos de aquí, porque ahí también hay en las crónicas de la conquista de México se habla, ¿no? También que cuando el Hernán Cortés llegó a México, Tenochtitlan, y cuando vio el poderío que tenían, principalmente la limpieza, la organización, la belleza que tenían las ciudades, y luego van y lo meten ahí a una parte que era ceremonial, porque pues nuestros ancestros eran muy personas, tenían un conocimiento y una manera de tratar a las personas, que cualquier visitante era bienvenido, no eran atacados. Lo podemos leer en todas las crónicas, que de ahí es donde a Hernán Cortés le regalan a mujeres. Llegan las tribus cuando dicen que habían llegado estas personas ahí a la costa, que esto fue en la costa por allá de Yucatán. Lo primero que hacen, mandan emisarios, mandan oro, mandan joyas preciosas y mandan mujeres para regalárselas. Entonces Hernán Cortés llega a México, Tenochtitlan, y van y lo meten a esta parte de un templo ceremonial lleno de reliquias de oro, de piedras preciosas, de un lujo que nunca, yo creo, en su vida habían visto estas personas. Pues ahí fue donde les nació toda la avaricia, ¿no? De quererse quedar con todo eso.
y pues fue lo que utilizaron, fue la única forma de que pudieron validar que lo que estaban haciendo era por un bien. Que decían, no, es que son unos salvajes, comen personas, comen carne humana, asesinan personas, le sacan el corazón, nada más por gusto, hacen cualquier cosa, de cualquier tipo de barbaridad, pero pues no, como te repito, no, yo no creo que con todo ese conocimiento lo hayan hecho así, tal como lo decían estos invasores, ¿no? Que nada más vinieron a robar y a destruir todo el conocimiento. Y aparte de que eso mismo fue lo que causó que las personas se sintieran vergüenza de sus raíces, porque se nos denigró hasta más no poder. Fíjate, no sé si ahí alguna vez hayas leído el libro de El arte de la guerra. Por ahí en ese libro se menciona que para poder doblegar a un pueblo, simplemente tienes que hacerlo en su primera y segunda generación, hacerles creer que no son nada, hacerles creer que son basura. Y eso nomás lo va a hacer una vez, porque ya después ellos mismos, al nacer, la siguiente generación, ya no le tienes que decir que es una basura, porque ellos ya lo van a creer. Y también ese mismo libro dice que para poderse recuperar de toda esa manipulación, tienen que pasar hasta 9 generaciones. Entonces fue un trabajo que hicieron que yo considero que fue parte de un plan para poder sublegar o subyugar a muchos pueblos nativos y terminar con ellos, porque fue lo que hicieron prácticamente. Muy, muy bien, amigo. Fíjate, tocaste un punto interesante que tiene que ver cómo trataron a Cortés los nativos americanos o nuestros antepasados a él. Y precisamente ese es el punto que quiero tocar, que tiene que ver con la raza blanca o con personas sí, se pudiera decir de tez blanca. Hemos escuchado por ahí las historias de un personaje que en este caso pues todos en México lo conocemos, ¿no? El caso de Quetzalcóatl. Pero hay una información, amigo, que estuve ahí viendo que tiene que ver con las crónicas de Acacor, en donde hubo personajes de tez blanco, sí, de tez blanca, que bajaron, convivieron con las tribus nativas americanas y les enseñaron una manera de vivir. Bueno, esa es una parte, ¿no? Las crónicas de Acacor. Luego aquí un poquito más al centro de América, pues tenemos esta información, ¿no? De Quetzalcóatl, de un personaje, no muchos, un personaje que viene y les entrega también un conocimiento. Entonces, mi pregunta es, amigo, ¿qué conexión hay con estas personas o con estos personajes que han aparecido en el continente americano? Porque esos dos puntos que estoy tocando pues son los que ahorita me acuerdo, pero sé que existe Viracocha, sé que está Kukulcán y por ahí se me están perdiendo algunos, pero ¿y qué tiene que ver con ese comportamiento de cuando vieron a los españoles? ¿Por qué se comportaron de esa manera? Entonces, me gustaría, amigo, que pudieras aclararnos ahí un poquito las ideas que te estoy lanzando de esta relación de seres del espacio, pudiéramos llamarlo así, que vinieron y convivieron con los nativos americanos. A ver si puedes ayudarnos ahí a aterrizar las ideas de esta información, amigo. Mira, en primer lugar, ahí a Quetzalcóatl es como esa fuerza primigenia que creó todo desde una dimensión. La otra dimensión de Quetzalcóatl se manifiesta en encarnaciones que, de acuerdo a esta tradición de ahí del centro de México o de la náhuatl,
esta tendría 5 manifestaciones en cada uno de los periodos de 5,125 años, que es una quinta parte de lo que es la cuenta larga de 25,625 años del calendario de la náhuatl, que no tan solo es muchos lo referencian como el calendario maya, pero en realidad el calendario maya es el mismo calendario que tuvieron los mexicas, es el mismo calendario que tuvieron los cherokees y que aún lo siguen teniendo, es lo mismo. Entonces, y aparte que no es calendario, eso también es mal llamado, son piedras del sol, son marcadores cósmicos que, bueno, sí fungen como calendario, ¿verdad? Entonces, algo para ahí que sepan de que no solo es el calendario maya, sino todos los calendarios que están aquí desde lo que es la parte sur del territorio de la náhuatl, que esta parte sur comprende desde Nicaragua. Por eso se llama Nicaragua. En el idioma náhuatl es Nican Aguac. Hasta aquí el náhuatl en su parte sur, y en su parte norte llegaba hasta lo que es el norte de Canadá. Se pudiera decir que todo eso era lo que era parte del mismo conocimiento. Entonces, ahí está el primer concepto de Quetzalcóatl como una fuerza primigenia que creó todo, y el Quetzalcóatl ya como encarnación después ya en cada una de las fases del tiempo. Mira, aquí te voy a leer algo rápidamente que está aquí. Dice: solo al Dios verdadero adoraban en la lengua de la sabiduría. Reformadores de la escritura se llamaron. No eran dioses, eran gigantes. Esto viene del libro Chilam Balam, libro de los linajes. Dice: la tradición atribuía la creación de la cultura a Quetzalcóatl. Y cito: en verdad, de él proviene la toltequidad, el saber de la serpiente emplumada. Esto es del códice matritense que menciona eso. También se menciona que Quetzalcóatl fue una entidad cósmica reverenciada en toda la América indígena. Se le pintaba como una serpiente con plumas, ya que el reptil simboliza el cuerpo físico con sus apegos y pasiones, mientras que las plumas eran un símbolo de la iluminación interior. Por tanto, su nombre contenía una enseñanza, una propuesta de integración de nuestra dualidad esencial. Pero Quetzalcóatl también fue una persona de carne y hueso, ¿no? Hay una profecía, esta fue dada por quien se cree que fue la encarnación anterior de Topiltzin, que este es el que es más conocido, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, que habría nacido alrededor del 947 después de Cristo. Pero hay una encarnación anterior a esa, en donde era el sacerdote Guamán, que este sacerdote Guamán, también en la traducción es brazo fuerte. Él profetiza en ese tiempo que nacería un hombre blanco, barbado, entre el pueblo de los toltecas, porque esto se habla desde antes de que estuvieran muchos de estos pueblos, y que este hombre sería muy diferente a todos los nativos, y que traería algo muy especial, y que este sería el único o es el único que se menciona que vendría en ese tiempo, y cuando se fue es el único que de alguna forma promete el regresar, porque ninguno de las otras encarnaciones o manifestaciones de Quetzalcóatl lo hizo. A Topiltzin, del que estamos hablando, hubiera sido la cuarta emanación o la cuarta manifestación de estas encarnaciones en los últimos tiempos.
al estar aquí hay cosas muy interesantes que se pueden relacionar con Jesús, que es tanto el nacimiento, el haber nacido de una virgen, el haber nacido sin ningún tipo de coito entre su madre y lo que se pueda ver como su padre. Y aparte que fue atacado desde niño, ¿no? También se le quiso asesinar, como lo mismo que pasó con Jesús, que nos cuenta por ahí la historia bíblica. Y es una historia muy parecida, que pues nos hace pensar que es esa misma conciencia que vino a encarnar en otro pueblo y en otra persona. Pero todo es parte de lo mismo. Yo pudiera por ahí deducir, ¿no?